El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Pasa la Voz. Estamos muy contentos porque el día de hoy pues comenzamos con al ritmo de la batucada y vamos a estar hablando acá sobre algunas experiencias con estudiantes de la universidad. Saludo también a Helen, quien me acompaña en los micrófonos. Bienvenida, Helen. Y también a nuestros queridos estudiantes de la LECO, quienes nos van a estar hablando de sus experiencias. Hola Andrés, buenos días. Nos encontramos hoy con 3 compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional para hablar pues de sus experiencias comunitarias, musicales, de la manera en que las batucadas pues han venido siendo un poco más presentes hace algunos años en las movilizaciones sociales, y también el interés que nos preguntábamos ayer con Andrés relacionado con en la manera en que la batucada puede difuminar ese rol entre quien sí sabe hacer música y quien no, quien se supone tiene el saber musical y quien no, difumina un poco ese rol del músico y no músico, y allí pues hay unos diálogos, ¿no?, en torno a lo que significa el coaprendizaje, la musicalidad, la improvisación, la creatividad. Entonces bueno, le damos la bienvenida a Alison. Alison está con nosotros, está también Gabriel González y también Estefanía Bustos de Chiguatuque y Gabriel y Alison de la Batucada UPN. Así que bueno, Alison, chévere empezar a hablar un poco sobre, contextualicemos a nuestra audiencia esto de las batucadas, un poco los orígenes, cómo también llegan ustedes ahí. Si quieres, Gabriel o Alison, quien quiera empezar a compartirnos un poco de eso para dar un poco de contexto, y ya nos cuentan otras cositas que queremos saber. Bueno, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, profe, Helen, compañeros, compañeras. Yo creo que arrancaré leyendo un pequeño texto que nos habla un poco de dónde viene esto, antes que nada. Se encuentra en el libro de Manuel Zapata Olivella, Changó, el gran manga, o bueno, el gran putas, también es el título real. Este texto se llama Canto a Changó, Oricha Fecundo, y nos dice: Changó, voz forjadora del trueno, oye nuestra voz. Siéntate, descansa tu descomunal falo, tu gran útero. La vida tenga conciencia de la muerte. Oye nuestro canto, oye la palabra del muntú, sin el trueno luz de tus relámpagos. Dame tu palabra saliva, dadora de la luz y de la muerte, sombra del cuerpo. Chispa de la vida, oye nuestra voz. El tambor ahogado en la sangre habla a los próximos padres. Changó poderoso, aliento del fuego, luz del relámpago, dame tu trueno. Oricha fecundo, madre del pensamiento, la danza, el canto y la música. Préstame tu ritmo, palabra batiente, acomoda aquí tu voz tambor, tu ritmo, tu lengua. Changó, tu pueblo está unido en un solo grito. El cervatillo amarrado desde anoche llama por tu nombre. No temblará mi daga cuando corte su garganta. No lloramos ni tememos. ¡Gran manga! Solo esperamos que nos mantengas unidos con los dedos de tu mano. Caiga tu maldición sobre nuestras espaldas. Renazca en cada herida nueva llama. Pero revélanos, Changó, tu rostro mañana, hacia donde corre el desconocido río del exilio.
Este canto a Changó nos habla muy bien de dónde viene el tambor y de dónde viene la música que hacemos un intento por aprender y tocar. La matriz es África. Desde un tiempo para acá hemos venido como usando la metáfora de que es una maleta viajera que carga consigo un montón de aprendizajes y de herramientas que compartimos y que respetamos siempre desde la apreciación y no desde la apropiación, que es una gran discusión que se da al respecto. La diáspora africana nos trae a nuestras tierras, a la Via Yala, el tambor y consigo el ritmo y consigo su cultura. En Brasil, en Salvador de Bahía, principalmente llegan las naos negreras, como le llaman, y allí en este proceso de colonización, el tambor es un elemento fundamental para la resistencia de los pueblos afrobahianos. A través del tambor y con él, los pueblos lograron resistir culturalmente y estos ritmos que vienen de África, de varias regiones distintas, no todo es lo mismo. Creo que es muy difícil y lleva mucho tiempo como lograr aprender y bueno, y no solo aprenderlo, sino también reconocerlo, de dónde viene cada cosa, cómo se toca cada cosa, en qué contexto se toca cada cosa. Y bueno, es algo que si quieren podemos ir abordando poco a poco. Yo hasta ahora estoy aprendiendo a gatear en esto, entonces también reconocerlo. Y reconocer también lo que dijo la compañera Helen con respecto a que sí marca una gran diferencia porque es una práctica comunitaria antes que una práctica musical, ¿sí? Es un lenguaje dado por generaciones y generaciones, es como en nuestro territorio también muchas músicas o muchas otras formas del arte se transfieren a través de los conocimientos de la comunidad, no necesariamente académicos. Y ahí es donde creo que está la diferencia y me parece muy lindo que la haya resaltado. Gracias, Gabriel. Me parece fantástico esa introducción con Manuel Zapata Olivella, gran investigador también y conocedor y explorador de las músicas afroamericanas acá en Colombia. Y me parece fantástico que lo traigas a esta conversación y abriéndolo con Changó, con esta figura de los orishas tan importante y este contexto histórico. Con Estefanía me gustaría preguntarte, siento curiosidad en esto del chihuatuque, esta batucada. Hablan también, y escuchaba yo en el video que veía ayer, que son una familia. Cuéntanos un poco de eso, de cómo se experimenta ser una familia y qué lazos más allá de lo musical y de lo personal se dan ahí. ¿Qué nos puedes narrar de tu experiencia? ¿Cómo ha sido sentirte arropada por una familia musical? Bueno, sí, lo que pasa es que Chihuatuque nace como un proyecto ya de muchos años. Nosotros principalmente nos reuníamos con tambores, no de los que usamos antes, sino eran tarros que encontramos por ahí y los utilizamos para salir a las marchas, para salir a comparsas. Y bueno, éramos como muy chiquitos también, ¿no? Te estoy hablando hace unos 15 años. Entonces, a medida que vamos evolucionando, también empieza a llegar este auge de las batucadas y eso definitivamente se impregna. Empezamos a aprender de profes y maestres que llegan a enseñarnos. Pero entonces, claro, básicamente nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años y se empiezan a integrar muchas personas. Entonces, claro, cuando yo empiezo en esto de hacer ruido con los tambores, yo era un adolescente y ahora voy a la Chihuatuque con mi hijo. Y no soy la única, sino que hay, por ejemplo, está doña Luz Marina,
que ya tiene a su nieto, entonces va ella, que ya es una persona mayor, con su nieto que tiene 8 años, están parejas, hay muchas familias, ¿sí? Entonces esto cambia las dinámicas de que no es solo un espacio para tocar música, sino que también es un espacio de cuidado de que estamos a cargo de niños, niñas, de que sí, las dinámicas cambian cuando hay una interseccionalidad también etaria. Y el nombre de Chiguatuque también, como en este aspecto político, nosotros venimos reivindicando el nombre de la quebrada que atraviesa nuestro territorio. Entonces, la quebrada antiguamente se conocía como La Pichosa, y en una investigación así con las personas del territorio llegamos a el dato de que se llamaba La Chiguazá, que significa luna ondulante plateada. Y a partir de ahí decimos, bueno, por ahí tenemos que empezar y es reivindicar el nombre de esta quebrada que nos atraviesa porque somos gente del agua. Y también la batucada nos sirve eso, como excusa para hablar sobre el territorio, hablar sobre el agua, sobre las montañas que nos circulan. Entonces, más que solo hacer música, también nos permite como atravesar estas prácticas pedagógicas y apropiación del territorio. Gracias, Estefanía. Mencionas varias cosas, el ejercicio interseccional, la posibilidad de que en un espacio musical se dé lugar de lo intergeneracional, que a veces en los espacios escolares tradicionales, la educación musical incluso tradicional, se distancia, no le interesa el trabajo intergeneracional, pero también mencionas unos modos de enseñanza particulares que hacen que las personas se sientan cobijadas por el ejercicio musical desde la creatividad, tal vez la improvisación, y pensábamos con Andrés en el ejercicio que hace Alison y Gabriel, cómo sucede y cómo de qué maneras opera el ejercicio de la transmisión del saber musical, de tal vez esos lugares un poco restringidos que a veces están desde el lugar de la academia, que no le permiten a las personas ejercer su creatividad y su agencia creativa, ¿no? Y los alejan de que cualquier persona puede ser musical, cualquier persona puede improvisar, cualquier persona puede cantar, cualquier persona puede usar su cuerpo, y eso es un derecho también que se ha venido reivindicando, y las batucadas pues han hablado de eso en el ejercicio pues del compartir de saberes. Eso como primer lugar, cómo sucede en sus espacios, y como segundo, solamente una colita en lo que nos mencionas, el lugar de la batucada también como un lugar donde se fortalecen, se orientan o se reorientan identidades políticas interesadas en unos asuntos particulares del lugar en donde estén. Entonces, eso, Alison, ¿cómo ustedes lo revisan, lo trabajan, lo comprenden? Bueno, pues el ejercicio con la Batucada UPN precisamente ha sido muy interesante porque todo surge alrededor de precisamente el encuentro. Un poco lo que tú dices, la necesidad de politizarnos y la necesidad de movilizarnos, porque igual, contando un poco también cómo surge la Batucada UPN, nosotros surgimos bajo un ejercicio de articulación sindical, profesoral y de trabajadores dentro de la institución y de funcionarios. Surge como la necesidad precisamente de concentrar un espacio en donde la batucada no solo funcione como el ruido que moviliza o el ruido que direcciona las movilizaciones que salen de la universidad, sino precisamente como este ejercicio de formación política y también musical para movilizarnos. Y es que nos tiene que movilizar más que la música, nos tiene que movilizar, y no se puede volver como el ruido me llama y lo sigo, sino de qué forma soy consciente de que todas estas expresiones artísticas, si bien tienen algo que las antecede, tiene algo que se involucra rotundamente en el contexto que es la universidad y lo politiza, que es lo que tú dices. Entonces nosotros nos pensamos este ejercicio y nos empezamos a articular con los sindicatos, los 3 sindicatos que habitan la universidad, ASPU UPN, Sintra UNAL y Sintra UPN, y a partir de ahí nos empezamos a pensar el ejercicio de la formación y la consolidación de la batucada como un escenario en donde se democratiza el conocimiento. Y es como acá ni Gao ni yo, que somos, digamos, las personas que hacen el intento de enseñar lo que hemos recogido en estos años de experiencia alrededor del batuque, no somos expertos en música, no somos músicos, pero compartimos el ejercicio del batuque y entendemos que transversal a todo ese ejercicio de formación de la batucada y transversal al ejercicio de entender cómo son los ritmos, de dónde vienen, porque también es importante entender la trascendencia de dónde vengo, logramos entender que no solo es entender los ritmos, sino politizarlos.
Y es ahí donde surge toda esa premisa de compartimos los ritmos, pero nos atraviesa formación alrededor del género, nos atraviesa formación alrededor del movimiento estudiantil, del proceso sindical, del movimiento de profesores, y esto es lo que permite como democratizar el aprendizaje. Es interesante también porque la consolidación de la batucada y la forma en que nosotros impartimos como estos conocimientos es a través de laboratorios creativos y también teniendo en cuenta un índice de inclusión dentro de los mismos. Y es como los laboratorios creativos tienen una premisa y es que todos aportan al escenario. Yo no llego a impartir algo, no llego a aprender un ritmo y ya esto es lo que voy a reproducir, sino que permite este escenario de creación y permite que todos y todas y todos aporten al escenario, y es como llegamos con una propuesta de creación y en el mismo escenario se desenvuelve y muchas veces cambia, se articula, es flexible, y a nosotros nos gusta muchísimo utilizar una frase que siempre la decimos y es como pone la semilla y la semilla toma su propia dinámica. Y así pasa en el escenario y es como llegamos, ponemos algo sobre lo que sabemos y el laboratorio posibilita que eso se cambie, se transforme, y asimismo politizar estos escenarios y permitir democratizar la educación hace que el índice de inclusión sea mayor. Entonces genero que una política cultura inclusiva en donde yo sé que puedo participar, sé que no vengo acá a hacer un diplomado de percusión en donde voy a aprender un montón de cosas, sino que estoy compartiendo, estoy construyendo movimiento, me estoy formando, hago parte del movimiento estudiantil y no solo voy a hacer ruido, sino que me formo, lo articulo y me movilizo en pro de. Muy maravilloso. Y quisiera resaltar algo que Gabriel decía de las batucadas de Salvador de Bahía. Recuerdo yo hace unos años haber visto un documental de Fernando Trueba maravilloso que se llama El Milagro de Caldeal, que cuenta un poco los procesos de las batucadas allá de Pracatum, de Carliños Brown, ese gran líder, para mí un gran admirador de maestro, de artista. Lo admiro mucho, y esos procesos a través de las músicas afrobrasileras y todo lo que lograron hacer comunitariamente, la formación y todo, como decía Estefanía, como con tarros al inicio y con la recursividad. Recuerdo unas imágenes muy bellas de ese documental donde él está haciendo música con una hoja sobre el suelo, sobre el andén, como haciendo como una especie de güiro, no sé. La recursividad, lo que tú decías, Estefanía, como eso también es algo, la democratización de las artes y de la música para muchas más personas, y también algo que están poniendo que me parece muy importante resaltar, y es ese carácter político que por lo menos para mí, desde el 21N, de las movilizaciones del estallido social, como que las batucadas se hicieron muy públicas a nivel social, y yo recuerdo salir a las calles con una grabadora muy entusiasmado a grabar los sonidos de la movilización, y sacamos por ahí una pequeña pieza que se llama Caserobit, donde habían cacerolazos, había electrónica, había bullerengue, habían de todo, como que era una cosa fantástica, donde la música jugó un papel muy importante en la movilización social. No sé, para ustedes cómo vivieron esos hitos, y que de pronto, Estefanía, qué hitos para ti fueron importantes para acercarte a las batucadas, y cómo ves ese lugar también político de la batucada. Claro, yo creo que igual también nos han querido arrebatar todo, ¿no? Incluso la fiesta, la diversión. Entonces, creo que eso de salir a la protesta y a la marcha con música y decir, es que no somos violentos, no somos violentas, no estamos aquí de forma brusca como si lo están ustedes, sino que estamos en la fiesta y estamos reivindicando nuestros derechos y estamos luchando por ellos, pero a través de la fiesta, ¿sí? Entonces también creo que pasa mucho que estábamos así como tocando súper tranquis y de momento tocaba salir corriendo con los tarros que de pronto eso también era como, claro, no son cualquier tambor, sino que hay unos que son muy grandes, por ejemplo el zurdo es una vaina grandota, y uno saliendo a correr con esos tambores cuando íbamos en pro de, estamos dignificando esta marcha desde la fiesta, desde la diversión, desde lo que somos y en lo que ofrecemos, pero que ofrecen también de allá para acá, ¿cierto? Violencia, agresiones, mucha brusquedad. Entonces creo que para mí eso es importante, como reivindicamos también ese salir a marchar, demostrando lo que somos, lo que podemos dar. Bien, gracias, Estefanía. Vamos a un corto de una pieza sonora, una pieza musical que vamos a compartir. Adelante con la pieza.
Estábamos escuchando la batucada Chihuatuque, que nos comparte la compañera Estefanía. Estamos en el programa Paz a la Voz, hoy 4 de marzo del 2026, un programa del Centro de Educación para la Paz, CEPAZ. Continuamos con nuestra conversación y nos estábamos preguntando acerca de la manera en que la batucada ocupa el espacio acústico, ocupa el espacio público, no solamente físico, sino la esfera acústica de los lugares y la manera en que las personas sienten ese lugar, digamos, de ocupación, de espacial, sonora del ejercicio que realizan las batucadas. Entonces queremos dirigir hacia allá esas interpretaciones, esos lugares políticos, territoriales desde el ejercicio de lo sonoro de las batucadas. Entonces, Alison, Gabriel, ustedes desde allí, ¿qué han escuchado? ¿Cómo lo podemos dinamizar? Bueno, pues a mí esta pregunta me genera mucha emoción porque igual cualquier escenario que la batucada termine ocupando es incómodo, ¿sí? Incomoda un montón, incomoda y resulta siendo y permite abrir la disputa frente a la ocupación simbólica de los espacios y los espacios que a fin de cuentas pues son públicos, porque no es solo enfrentarse a un escenario como digamos tal vez lo hablábamos ahorita a modo de chisme y es como no solo ocupar un escenario de ensayo en una esfera, en el barrio, en la cancha, en el centro, sino también dentro de la universidad. Y digamos, hablando puntualmente del proceso que se ha venido consolidando alrededor de la batucada OPN, es un proceso que incomoda y a los chaceros les ha incomodado, a los profes les ha incomodado, a varias personas les incomoda porque es fuerte, es estruendoso, no es cotidiano pues estar tú en clase y escuchar 10, 12 tambores sonando afuera mientras que ensayas. Pero es interesante, ¿no? Porque vuelvo a mi premisa inicial de no hacemos ruido porque queremos hacer ruido o porque queremos sabotearle las clases a los profes o porque no queremos que los chaceros pongan su música y queremos dañarles el rato, ¿no? Realmente resulta siendo un ejercicio en donde se articula un montón de cosas y ha sido una disputa y siempre resulta siendo una disputa, insisto, tanto en la universidad como fuera de ella, pero es interesante porque también permite el diálogo. Y se nos acercan profes y es como, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Están haciendo ruido? Son las 9 de la mañana y ya están haciendo ruido. Y nosotros como, bueno, profe, ven, te cuento, chin, esto funciona así, estamos ensayando por esto. Y genera como, desde ahí también empieza el generar una conciencia colectiva alrededor de cómo funciona la batucada y empezar a concebirla. Soy muy insistente en esto, en que la batucada no solo es un show o no es un show mediático en donde voy, hago ruido y me veo bonito, que también lo hemos dicho un montón en los laboratorios, sino que tiene una premisa y es toda la trascendencia política y la incidencia dentro del movimiento, que es supremamente importante. Entonces, como que se vuelve una disputa. Hemos tenido nuestros problemas, tanto en ensayos fuera y dentro de la universidad, pero es interesante también cómo se genera ese diálogo. Incluso también ahorita lo estábamos hablando con Gabo, y nosotros fuera del proceso de la batucada OPN, hacemos parte de otra batucada que es mucho más calle. O sea, nosotros tomamos los espacios afuera, vamos a plazas, hacemos semáforos, tocamos en lugares en donde hay grandes comercios, en donde hay grandes tiendas y también incomoda un montón, porque es ver 10, 12 loquitas con un tambor al hombro haciendo ruido, trabajando y es incómodo. A la vista es como, no es usual. Y es interesante, como que genera igual una disrupción en el espacio, ¿no? Es como, bueno, pues igual lo vamos a ocupar porque es público. Pero también es chévere cuando se dan estos diálogos, igual sean confrontaciones, pero permite igual darse esta discusión simbólica alrededor de qué es la batucada y cuál es el sentido del ruido que la gente concibe como ruido. Stephanie, ¿qué podrías agregar ahí de la batucada y el tambor? Porque pues sí, estamos hablando del nivel del ruido y del volumen, pero también yo también me preguntaba un poco cómo el ritmo ayuda a organizar a un colectivo y cómo se organiza uno a través de la música y del ritmo. Me parece fantástico pensar la organización política como ritmo. ¿Cómo tú la ves? Bueno, nosotros en torno a la organización, por ejemplo, no solo organización política, sino organización en cómo hacemos funcionar esta batucada, ¿no? Porque empiezan a ser muchos aspectos como quién organiza el encuentro de hoy, si sale una presentación, quién es la cara responsable, cómo nos organizamos en redes. Entonces, finalmente nosotros
decidimos hacer 3 equipos en los que todas las personas de la batucada tienen que estar presentes. Entonces está el equipo pedagógico, el equipo de gestión y el equipo de comunicaciones. Cada una de las personas que está en la batucada tiene que hacer parte de uno de estos equipos. Entonces, creo que eso también nos permite no solo una organización a nivel interno, sino que también te permite como tomar decisiones respecto a, sin que haya una jerarquía, ¿sí? Entonces, el equipo pedagógico tiene que organizar el encuentro de manera pedagógica y no va a estar como, ¿y a ti te parece bien? O esperando que una cabeza dé las instrucciones de, sino que quienes participan de ese espacio se sienten la capacidad de organizar. Entonces también nos ha permitido que personas que, por ejemplo, nunca habían tenido un ejercicio pedagógico dentro de ningún espacio, puedan hacer partícipes y aprender en la práctica. Y así ha pasado con otro tipo de espacios, por ejemplo, el espacio de gestión que logra gestionar el recurso, el dinero. Entonces, personas que nunca habían hecho como parte de ese ejercicio de administrar un recurso que no es propio, sino que es comunal y que puede tomar unas decisiones respecto a, porque confiamos esas decisiones en ese equipo, porque ese equipo maneja una horizontalidad, ¿sí? Entonces, creo que eso también nos permite, yo pensaba últimamente como en el Nosotros Tojo Global, que ellos hablaban mucho de esa importancia de que todas las personas de la comunidad ocupen siempre algún cargo importante dentro de. Entonces, por ejemplo, la gobernación, la secretaría, estas representaciones, y siento que aquí pasa algo similar. Entonces ya no quiero estar en el equipo pedagógico, pero me voy al equipo de gestión o me voy al equipo de comunicaciones y empiezo a tomar unas responsabilidades frente al equipo de la Chihuatuque. ¿Sí? Entonces creo que eso también se gesta como un ejercicio político de responsabilidad colectiva. A mí me interesa mucho la manera que tú estás describiendo de cómo funciona operativamente esos aspectos organizativos. Primero, ¿de qué herencia viene el interés de pensar la redistribución del poder saber o del poder distribuir un recurso, o de los aspectos, entre comillas, más pequeños, que es quien organiza un ensayo? Eso también genera unos lugares de agencia política en ese espacio. Entonces, la pregunta para Alison y para Gabriel es: de esos aprendizajes organizativos, de esas estructuras organizativas, de esa agencia también creativa pero que se vuelve política, ¿qué elementos ustedes consideran que podrían aprender otros escenarios musicales, artísticos, que a veces necesitan dialogar con este tipo de ejercicios? ¿Qué aspectos, qué valores, qué principios, qué lugares de la organización, principios organizativos, como la experiencia que nos describe la compañera Estefanía, qué cosas allí podrían trasladarse, no como una copia, no como una calca a otros espacios, pero sí como, digamos, una orientación de una hoja de ruta en ejercicios artísticos que no son batucadas, pero que sí son espacios de práctica colectiva, colaborativa, de acción política artística, que a veces no saben por dónde hacerlo, ¿no? Entonces nos gustaría por allí, ¿qué le dirían a esas personas que hacen parte de otros ejercicios que no son batucada, pero que están interesados en politizar el ejercicio artístico, el ejercicio, digamos, de la creación, pero no saben estos detalles de pronto que parecen pequeños, pero que son muy importantes de la organización, pues, política de una estructura, digamos, de participación o comunitaria? Ok. Bueno, yo creo que para eso es importante, muchas cosas, pero antes de eso quería como dar un pequeño contexto de cómo llegó esto a mí y entonces de qué forma se ha ido transformando. Digamos que primeramente en el 2014, cuando yo estaba en 10º, me encontré con un loquito. Yo ahorita le digo loquito y probablemente soy yo, visto desde los ojos de un estudiante. Tengo que hacer mención de él, se llama Emilio Ortiz. Él era estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, pero de la Gran Colombia. Y él un día venía con otros loquitos con unas pancartas. Cuando eso, pues yo no me interesaba por el tema político ni nada, yo solo iba caminando, íbamos para un skatepark. Y él se nos acerca y nos dice: hey muchachos, ¿qué están haciendo? Bueno, así como toda la línea. Y nos habla de conformar una batucada popular. Y pues nosotros no sabíamos qué era eso, pero él nos dijo: es un grupo de tambores, ustedes saben tocar, ustedes saben hacer algo.
nosotros en ese momento teníamos una bandita así como de garaje, como que tocábamos los temitas así, Soda Stereo y bueno, todo el tema. El caso es que días después me vi yo dando el taller de tambores a estudiantes de la Universidad Nacional, de la Javeriana, de varios del colectivo en el que él camellaba, que no sé cómo se llama, no lo recuerdo. Y ellos tenían la idea, pero no tenían los insumos, no sabían qué hacer. Y el único que medio sabía tocar un tambor era yo. Y resulté yo dándoles el taller a ellos y resultamos tocando cumbia. Y saliendo por el barrio, eso fue en Bosa Santa Fe, dimos todo el bote por Bosa Santa Fe. En ese momento se estaba convocando a una asamblea en el CDP, que es como el Centro de Desarrollo ¿sí? Bueno, Centro de Desarrollo Comunitario, CDC, Centro de Desarrollo Comunitario, de ahí de Bosa Porvenir. Bueno, o sea, como que la insistencia de esa articulación era como invitar a la gente a acercarse a la asamblea. Menciono todo esto porque, pues, antes que nada fue lo que me acercó al mundo del batuque. Y porque siento que esa es una de las cosas más importantes y es como buscar las formas de acercarse a la comunidad con la música. De pronto muchos colectivos, hablo desde el desconocimiento, pero quizá muchos colectivos se organizan en torno pues a crecer quizá musicalmente, quizá comercialmente, ¿sí? Y quizá en esa misma dinámica como que desconocen que el fuerte está en la comunidad que les rodea. De pronto, digamos que se sitúan, quizás no se sitúen en los barrios en los que habitan, pero sí se sitúan en otras comunidades. Por ejemplo, viven en Suba, pero van y ensayan en la 63, no sé, por decir algo. Pues entonces, ¿cómo incidimos en la 63? ¿Cómo nos acercamos a la comunidad de la 63? Bueno, igual ese trabajo al final se convierte en algo investigativo, ¿no? Y siento que el músico muchas veces se distancia de esas formas. Creo que entonces otro elemento súper importante, si lo que queremos es eso, es generar esas redes de tejidos con las personas que saben del territorio, que conocen del tema. Es decir, yo sé de música, pues yo hago lo mío. Pero si necesito saber de las personas o necesito saber de la comunidad, pues voy a la trabajadora social, al trabajador social, a la antropóloga, al antropólogo, al sociólogo, es decir, y trato de construir esas redes de conocimiento, ¿sí? Que se convierta en un trabajo investigativo y práctico desde la música, pero para las comunidades. Se me hace como buenos insumos. Chévere, gracias, Gabriel. Sí, siento yo que cuando uno habla de política muchas veces median mucho los discursos, pero acá están mediando más los sonidos y la música. Y por lo menos para mí, en la experiencia que yo tuve en las experiencias de movilización, la música sí llamó a mucha más gente y convocó que los mismos discursos. Y a veces yo creo que es otra manera de educar políticamente a una sociedad, no solamente. Y yo creo que pues en todos los movimientos políticos del siglo XX, la música, por lo menos en América Latina, ha sido pues muy importante el papel que han tenido la música en esos contextos, tanto las músicas populares, rurales, urbanas, de todos los lugares. Entonces me parece muy chévere resaltar eso, pero me gustaría preguntarte a ti, Stephanie, como eso de eso, ¿qué enseña la batucada que no enseñan los discursos políticos? Si ves que la batucada de pronto también es una forma de educación política. Sí, definitivamente hay educación política en todos los actuares que tenemos al diario. Pero ¿qué podría yo decir que hace la batucada que no hagan otros procesos de formación? Me cuesta, espérate. Creo que el hecho de organizarse primeramente es un ejercicio. Entonces, organizarnos para escucharnos, para conseguir un espacio, para guardar los tambores, para decidir para quién tocamos y para quién no también. Entonces, creo que en algún punto surgió tal persona de un partido de derecha nos está invitando y es darnos esa discusión al interior de por qué no voy a tocar para esa persona o por qué no voy a tocar en ese evento, ¿sí? Entonces creo que empiezan a darse unas discusiones políticas de qué permito yo y qué no permito con mi arte y con mi posición.
que nos permiten dialogar, ¿sí? Entonces va más allá de yo creo que sino simplemente no puedo y podemos darnos el diálogo y el debate, ¿sí? Y como la batucada también te permite escuchar, ¿no? Para sonar hay que escuchar al otro. Yo puedo estar tocando, pero tengo que escuchar el zurdo, tengo que escuchar el repi, tengo que escuchar al otro. Y eso también permite que haya unos ejercicios de escucha activa que también se prestan y se trascienden al diálogo. Bien, gracias, Estefanía. A mí me interesa también el ejercicio de la escucha. Estábamos hablando ahorita con los compañeros de la batucada de acá de la universidad, la manera en que la batucada ocupa el espacio sonoro, irrumpe el espacio sonoro, pero también invita a imaginar otras maneras de escuchar, de escuchar donde lo que se concibe como ruido se resignifica y se orienta a qué ocupa el espacio sonoro, a qué ocupa y qué hace parte del discurso musical. Entonces, más que, digamos, repensar qué significaría la escucha dentro de la batucada, cuáles ejercicios de escucha existen en la batucada, nosotros pues estábamos imaginando la manera en que esos ejercicios de escucha trascienden al ejercicio, digamos, del debate político, digamos, del diálogo, pero a veces no. Otros ejercicios musicales colectivos invitan a la escucha, pero poco tienen de discusiones, poco tienen de diálogo. Es decir, ¿qué hay allí? Es una pregunta igual investigativa, ¿no? ¿Qué hay allí? ¿Qué elementos hay allí que hacen que tanto en una batucada como en una orquesta sinfónica ambos grupos musicales se tienen que escuchar, pero qué lugar hace que eso, digamos, lleve a orientar identidades políticas, a pensar el ejercicio político, a pensar, digamos, las autonomías políticas? ¿Qué podría ir allí? Y eso es una pregunta pues también abierta para nosotros. Nosotras no la tenemos porque en ambos espacios, insisto, existe y es necesario el ejercicio de escucha, pero ¿qué tipo de escucha? Una escucha expandida, una escucha unidireccional, una escucha estética, qué lugares hay allí en esa escucha, cómo la podríamos nombrar, si es expandida, cómo, digamos, qué ejercicios hay allí de pues imaginar otras escuchas, ¿no? También que invita a pensar el ruido como parte de un discurso musical que no está usualmente pensado como un discurso estético, ¿no? El ruido no ocupa el lugar de la belleza en el sentido de lo estético. Alison, ¿cómo cuida entonces la alegría en medio de contextos ¿La alegría es importante en la música? ¿O tú formulaste una pregunta, Helen, o...? Estaba pensando estoy lanzando otra diferente. No, está bien. Estaba pensando en ese lugar de la potenciación de la capacidad de la escucha y eso cómo se conecta con el ejercicio político, pero también Estefanía hacía énfasis en el lugar de la farra, de la fiesta, de cómo se ocupan esos lugares a través del ejercicio corporal y eso que, digamos, cómo lo viven ustedes en sus espacios, si ese lugar de alegría siempre se le puede atribuir a la batucada, si no es un lugar... ¿Es un lugar común a la batucada o tal vez no? ¿O qué otra complejidad puede tener ese significado directo del lugar de la alegría? ¿Hay otros escenarios? Bueno, me suscitan varias cosas que dijiste. A mí me gusta mucho, hace poco vimos también un documental en un espacio en donde nos estamos formando alrededor del batuque, y en la cosmovisión malique hay un término que es el foli, y el foli habla de que el ruido, el ritmo siempre está, ¿sí? Siempre nos acompaña en absolutamente cualquier cosa que podamos hacer. Yo puedo hacer ruido, y Gabo también lo hice un resto, y es como, yo puedo hacer música casi con cualquier cosa, y está, pero cambia y le da esa trascendencia cuando yo le doy un sentido al ruido que empiezo a hacer. Entonces, digamos, dentro de las primeras palabras que hiciste, a mí me llama mucho la atención que dentro del ejercicio del batuque, por lo menos a nivel incluso distrital, porque esto es nacional, internacional, pero por lo menos a nivel distrital hay muchísimas batucadas, muchísimas. Yo aún no logro hacer el cuento de cuántas hay a nivel distrital, pero es muy curioso cuando tú te sientas a mirar y las dinámicas internas de las batucadas son supremamente segregantes y son supremamente excluyentes. Y esto es real, porque hay batucadas súper conocidas que se van por allá a Dubái y hacen de todo, y realmente son misóginos, son machistas, son violentos. Y entonces es ahí donde empieza esta premisa alrededor de, bueno,
no solo estamos haciendo batucada precisamente para acompañar el ritmo de la vida que está presente y lo tomo y lo adapto y lo involucro en un tambor, sino que bueno, no lo pongo en un tambor solo por ponerlo, sino que le empiezo a dar este sentido. Y es que pasa muchísimo que voy, toco y ni siquiera entiendo de dónde viene. Y yo siento que es ahí en donde está la premisa fundamental, y es que no solo tocamos, sino que entendemos de dónde viene el ruido, de qué forma me acompaña y le doy ese horizonte. Y eso yo siento que no está para nada desligado de qué forma lo involucro con el tema de la alegría. Porque en estos lugares de encuentro, en donde se le da la importancia, en donde sí vamos a formarnos y vamos a bailar, pero no es de esta mirada militarizante en donde me autoexijo y tengo que llegar al borde de mi cuerpo, como pasa en muchos escenarios de formación de batuque, sino que lo hago como formando comunidad, encontrándome, haciendo políticas inclusivas, cultura inclusiva, en donde reconozco cuáles son mis límites, hasta dónde puedo llegar, qué es lo que sé, qué es lo que sabe el otro. Me recojo mucho en lo que decía Gabo, reconozco mi lugar, sé de qué forma puedo aportar, y esto permite que fluya, ¿sí? Yo no me centro a decir es que soy yo la que sé y soy yo la que vengo a enseñarte y acá tú me tienes que hacer esto y bailar de esta forma o no me sirves. No puedes hacer batucada si no te mueves de esta forma, si no sabes tocar el tambor, sino que me encuentro, aprendo y formo esa comunidad. Y yo creo que esa comunidad es lo que nos sostiene. Los laboratorios que nosotros tenemos, usualmente somos 7, 8 personas en los distintos horarios que tenemos, para al final ser un grupito como de 30, unos 20, 30 personitas cuando estamos todos. Y siempre está atravesado por la risa y el juego y la broma, y aún así hay formación política, y aún así hay un criterio político en lo que se hace, aún así hay una conciencia sobre lo que estoy tocando, y eso no me inhibe de compartir con el otro, de chancearme, de preguntarme y de tener la tranquilidad de, si no entiendo algo, no sentirme señalado, sentirme atravesado, sentirme menos o sentirme como achicopalado, sino de, venga que esto es un ejercicio de todos. Y yo creo que eso también permite un esparcimiento a la felicidad, en donde no me autoexijo y me llega a un límite, sino que me construyo, me encuentro. Es un lugar de acople, es un lugar de cuidado, es un lugar que me protege, igual es un lugar seguro. Yo siempre digo, es como esa red de caída. Yo tengo donde caer y sé que hay otras personas a mi alrededor que me sostienen. Entonces eso me parece lindo. Gracias, Alison. Mencionas ese goce, ese recuperar el goce que en algunos espacios tal vez no está por diferentes razones. Mencionas la militarización, la autoexigencia, la disciplina estricta, que a veces es una herencia también de la academia musical en muchas ocasiones, o puede ser que no, pero me interesa mucho el lugar de la creación de comunidad, y me gustaría preguntarte, Gabriel, acerca de, sabemos que en la Universidad Pedagógica Nacional hay un reflujo estudiantil, ha sido algo en transformación, que ha cambiado, que no es igual que antes del estallido del 21N, no es igual, la formación política no es igual, quien ingresa a primer semestre, hay otras inquietudes, otras posibilidades, y hemos venido reconciliándonos quienes ya no estamos en los espacios tan vivos de la organización estudiantil con que eso es así, y requerimos otras maneras de imaginar pues la organización estudiantil. Entonces, en clave de pensar esa organización estudiantil, ese movimiento estudiantil en el estado en el que esté, para bien o para mal, ¿ustedes cómo perciben ese lugar precisamente de esa aparición del movimiento estudiantil dentro de la universidad pedagógica? No pensando si existe, sino eso, digamos, cómo lo articulan con ejercicio musical, porque sabemos que mucha gente pues se ha acercado al proceso que ustedes están haciendo con unos intereses, y allí pues se agarra y se construye comunidad y tejido pues estudiantil, como lo mencionas, Alison. Vale, sí. Yo creo que primeramente decir que está muerto o que no existe el movimiento estudiantil, como lo dices, es erróneo. Uh-huh. Yo creo que puede que, y hemos identificado que se ha debilitado. Probablemente la pandemia fue como una fractura muy grande en el tejido social, porque lo que se estaba consolidando, cocinando, desde la olla de la resistencia en el 2019, acá en la universidad, yo que tuve la oportunidad de estar, que fue allí también donde conocí cómo la batucada movilizaba a las personas, cuando existía una anterior batucada que había que, vale hacerle la mención, Yengeré, y de hecho también eso posibilitó que yo generara como otros procesos, pero en el barrio. El movimiento estudiantil hoy en día
Siento que se está, no sé, no quiero ser, bueno, no sé ni cómo decirlo, pero siento que se está moviendo nuevamente, siento que está tomando fuerza, también a partir de, pues, de la coyuntura, ¿no? Como que, si bien el gobierno de Gustavo Petro como que nos dejó en un paz y salvo, no sé por decirlo así, como que nos apaciguó en cuanto a la organización, en cuanto al movimiento, como que dijimos, bueno, ya se logró, pues quedémonos tranquis. Y si de pronto se han tomado otro tipo de acciones, cabe resaltar que igual el ascenso de la ultraderecha está en su auge, ¿no? Como que se está moviendo una discursividad y una narrativa en esta parte del mundo en la que nos están tratando de regresar como a los tiempos de las dictaduras, o quizá otras formas de gobiernos, pero que definitivamente son totalitarias y lo que buscan es reprimir al pueblo. La universidad no siento que no está lejana de ello. Siento que en algunos espacios se ha demostrado que hay unas prácticas muy, muy autoritarias, muy, muy fuertes, y para eso es que está la batucada, siento yo, como para hacerle contrapeso a esas dinámicas, y sobre todo pues para generar o tratar de generar ese tipo de conciencia en las personas que se acercan a ella. Yo creo que es que el tiempo es corto. Sí, Gabriel, ya una cosita final, Alison, que quieras dejar, invitación, seducción. Alison, perdón, no, Estefanía, para que nos digas algo, algunas cosas finales de redondear nuestra conversación. Sabemos que el tiempo es corto, así que algo. Yo creo que es un llamado a la organización de cualquier tipo, sí, a generar comunidad, a generar redes de apoyo, que nos dan las batucadas, que nos dan las costureras, que nos da la universidad. Es eso, a organizarnos desde la casa, con las vecinas, con las tías, porque todas somos sujetas políticas y hay que organizarnos desde la forma en la que le funcione a cada persona, ¿sí? Para unas puede ser el batuque, para otras puede ser el almuerzo o aprender a hacer tamales, lo que sea. Es un llamado a la organización y a la formación política desde cualquier punto. Sí, yo también hago el mismo llamado, claramente, y también una cuña chiquita a invitarlos a vincularse igual a los procesos dentro de la U y organizarnos también desde acá y, como decía Gabo, seguir fortaleciendo el movimiento estudiantil. Es trabajo de todos, y no solo el movimiento estudiantil, sino el movimiento sindical, el movimiento profesional y el movimiento de trabajadores que igual habita la universidad. Bueno, agradeciéndoles a todos, a Helen, a Estefanía, a Gabo y a Alison. Muy contentos de seguir en este programa de Pasa la Voz. Estamos explorando en esta temporada experiencias artísticas y culturales constructoras de paz. También el llamado a los egresados de la Universidad Pedagógica, que actualmente hay una convocatoria para enviar algunos datos para también traerlos acá a la emisora, ya sea presencial o a distancia. Así que los invitamos a seguir escuchándonos aquí en Pasa la Voz. Y bueno, muchas gracias también a Mario Enríquez, la persona que nos ayuda acá con el máster, la producción sonora Yolanda Barrantes, Luis Bautista, comunicaciones Dubán Cárdenas, y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Nos vemos en la próxima edición de Pasa la Voz. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.